No es casual, ¿por qué? Porque durante 12 años de gobierno se tejieron las defensas sociales para vivir situaciones extremas. Y más allá de que en estos 4 años se hayan abandonado, lo que se abandonó es el presupuesto. No se cancelaron planes, se abandonaron presupuestos, se disminuyeron presupuestos, no se ejecutaron presupuestos. Pero la barra de contención social hizo su tarea, hizo su labor, y afortunadamente no hay muertos en la Argentina. Y los intendentes tuvieron un papel trascendental porque pudieron en los 12 años, y gracias a Dios, en aquellos lugares donde no hubo conciencia social en la administración del bien público, están en problemas, en más problemas que en otros. Tal cual. Pero fíjate vos, Concordia, nuevamente siendo la peor referencia en cuanto a número de desocupados, de hambre y de pobreza, tampoco tiene conflictos violentos. Pero, curiosamente, es una de las ciudades mejor administradas del país, de acuerdo a la estadística de la administración, de los números fríos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que los intendentes han sido la primera barrera de contención, la barrera de contención de la pobreza y de la no violencia. Además tenemos ya la experiencia todavía en la piel, más allá de que, digamos, como los sucesos después de la dictadura vinieron la hiperinflación de Alfonsín y del 88-89 y finalmente la del 2001, también hay algo de frescura en el recuerdo que nos hace buscar alternativas. Dice Álvaro de Arce y Temes en una conferencia del Instituto de Defensa Nacional de Brasil, que en Latinoamérica hay hoy países que viven en plena guerra civil, pueblos que padecen hambre, naciones que luchan por encontrar su identidad histórica, regímenes que conculcan los más elementales derechos humanos, estados en donde la libertad no existe, ambiciones territoriales seculares que provienen de la no aceptación de los límites fronterizos, naciones que reclaman la soberanía sobre territorios que consideran propios y que están usurpados por potencias neocoloniales, pueblos que gritan pidiendo la libertad que no tienen y pueblos que callan porque las libertades solo están en los discursos demagógicos de sus líderes. Es muy duro llegar a una conclusión como esta, pero indudablemente es lo que estamos pasando. Lo que sí me preocupa tiene que ver con no con la parte de la eclosión social a nivel económico, sino la falta de eclosión intelectual. ¿Por qué? Si uno mira la historia, va a coincidir en que la juventud ha sido siempre la cuestionadora de los sistemas y el motor de cambio de los sistemas. ¿Vos viste que la fuga o que los universitarios hagan grandes manifestaciones o cuestionen el sistema imperante o salgan a la calle para pedidos inclusive propios? Yo no lo he visto. Y cosa que me ha llamado la atención y no es casual. Desde aquellos años nefastos del neoliberalismo de los 90 en adelante, se cooptó una línea de pensamiento individualista que desgraciadamente 12 años de gobierno no pudieron contrarrestar porque los medios estaban en manos que la incentivaban, y hoy no tenemos esa efervescencia que la juventud provoca cuestionando un sistema y que es lo que en definitiva ha promovido los grandes cambios en el mundo a lo largo de toda la historia. Si las grandes eclosiones sociales fueron justamente cuando coincidieron este cuestionamiento intelectual
y el cuestionamiento económico. Acordate del cordobazo, Sí. acordate del rosariazo. Bueno, pero inclusive hay que mirar el contexto. Perón enseñaba a analizarnos nosotros en el contexto internacional. Cuando él hablaba de la internacionalización, hablaba de que tenemos que integrarnos al mundo siendo cada vez más argentinos. Sin embargo, también consideraba que había una sola política, que era la política del mundo, y que los dirigentes lo mejor que podían hacer es encontrar la montura para transitar ese periodo con el menor daño para sus dirigidos. Es un concepto militar, ¿no? Hay que llevar a sus conducidos a una muerte honrosa. Pero en los años 70 estaba la libertad de Angola, la primavera francesa, la plaza de Tiananmen, Nicaragua, Cuba, Praga. A ver, era había una violencia institucional, recién había pasado lo del Che Guevara, digamos, había una efervescencia internacional, y hoy también la hay, por reivindicaciones parecidas, con metodologías diferentes. Hoy nadie puede alzarse en un alzamiento armado porque no hay elementos en los que vos puedas disparar. Si no, habría, me parece ya, un movimiento que pasaría del tirar un toscazo a otra cosa. El ejército chileno ocupando las ciudades es realmente pavoroso, en la medida que ayer hay imágenes de una persona que tiran, probablemente herida, desde un auto en marcha, de una camioneta en marcha, y militares que andaban a la vuelta vienen y lo rematan en el piso. O un adolescente que discutiendo con un uniformado le pegan a 1 metro un tiro en la pierna. Eso no es represión, eso es asesinato. Y lo peor que puede tener, yo digo que no le encuentro explicación. Uno puede decir el presidente está equivocado, el presidente es mentiroso, el presidente no ve a los pobres, puede decirlo, pero que un pobre asalariado y de uniforme le pegue un tiro a otro pobre porque uno no encuentra explicación. Es una tremenda angustia, y al mismo tiempo la señora del presidente diciendo que bueno, vamos a tener que resignar algunos de nuestros privilegios para dárselo a los demás. Hay una frase maravillosa de Simón Bolívar que dice: maldito el soldado que empuñe su fusil en contra de su pueblo. Pero bueno, ¿y si vamos a la literatura, Juan? Bueno, sí, llenémonos de literatura, por favor. Hoy tenemos de aquella saga que les propuse oportunamente, el último cuento, el que termina la saga de los 5 cuentos, con la historia de Seferino Sosa, y el cuento se llama Don Ricardo. Este es un cuento que tuvo el privilegio de ganar un premio en el certamen provincial de poesía y cuentos cortos que hace la Escuela de Colonia Elía, escuela número 8, a la cual le tengo un profundo cariño y un profundo y eterno agradecimiento por las veces que me ha distinguido con sus premios. El cuento se llama Don Ricardo y dice así: Seferino Sosa vivía en el rancho que había construido su padre en un recodo cerca del río, al norte de Concepción del Uruguay. De una edad indescifrable, gastado, bajo, flaco, encorvado, y de una tez morena que delataba la parte india de la sangre que corría por sus venas. Seferino había peleado en todas y cada una de las batallas para las que había sido convocado. Bajo las órdenes del general Ramírez, nadie se atrevería a llamarlo Don Pancho. De Gregorio Piris, de Anacleto Medina, de Urquiza, de Ricardo López Jordán, fue protagonista de tantos, pero tantos entreveros que hoy, en el ocaso de su vida, se sentía perdido. Su mujer, Marcelina Báez, más joven que él, tenía baja estatura y piel cobriza. Regordeta y fuerte, era quien había criado a los 11 hijos que fueron concebidos cada vez que Seferino tuvo alguna licencia. Con ellos pudo mantener la huerta, pescar, cazar nutrias y carpinchos, comer su carne y negociar sus cueros, o vender plumas de garza. Ella era destreza, ella era valor, ella era el verdadero horcón de aquel rancho.
Nunca hubo cariño, tal vez compañerismo, y ahora ni eso quedaba. Solo distancia y respeto. Día tras día, desde el retorno de la guerra, Ceferino, como perdido, se quedaba horas bajo el alero del rancho con la mirada sin rumbo hacia un vacío horizonte, mientras toda su familia realizaba los duros trabajos para subsistir. Era un extraño allí, fuera de lugar, fuera de su lugar. A pesar de que no lo expresaba así se sentía, era muy difícil que dijera palabra alguna. Sus hijos, los más grandes y llamosos, casi ni le hablaban, quizás por respeto o a lo mejor por miedo. Solo lo observaban, como si fuera un objeto más del austero paisaje, un árbol viejo y seco que ya no servía ni para sombra. Hasta aquella mañana. Tanto Marcelina como los jóvenes habían salido al amanecer para realizar sus labores, y ella regresaba a media mañana para preparar la comida cuando lo vio. Ceferino había abandonado su letargo y estaba preparando 2 caballos y todo lo que era necesario para irse. Había buscado su gastada chaquetilla de campaña, el sable, una vieja tercerola rapiñada en quién sabe cuál entrevero y la tacuara. Cuando llegó frente suyo lo miró incrédula. Él solo le dijo: «Don Ricardo me llamó». Ella no pudo más que exclamar: ¿que le llamó don Ricardo? ¿Y para qué querría don Ricardo a un viejo que ya no sirve para nada? Él siguió en lo suyo. «Usted no va a volver a la guerra. Eso es pura roña y maldad. Usted tiene que quedarse acá y ayudarme con el rancho. ¿No ve acaso que no puedo más?» El silencio fue toda su respuesta. «Muerto, degollado, podrido por dentro y por fuera, así le van a dejar». Ni siquiera la miraba. «Don Ricardo, ¿qué le importa lo que dice ese loco que también se ha escapado cuando se la vio perdida?» El apero, las vituallas, la ginebra, todo lo iba acomodando parsimoniosamente. «¿Y acaso don Ricardo piensa en la mujer del soldado? Yo quiero tener un hombre en la casa, aunque sea un resertor, no me importa». Detuvo por un momento su actividad, la miró y le volvió a decir: «Don Ricardo me llamó». «¿Pero para qué? ¿Para una guerra ya perdida? ¿Para eso lo llamó? Déjese de embromar, baje todo y devuelva los caballos al corral». Otra vez el silencio. Marcelina le dio la espalda e ingresó llorando al rancho. No hubo despedida. No lo vio partir. Cuando el sol comenzó a esconderse, uno a uno fueron llegando los gurises. «Mamá, ¿y el Tata? ¿Ande está?» «El Tata tuvo que irse». «¿Ande?» Don Ricardo le llamó. «¿Pero para qué? ¿No está muy viejo para pelear?» «Don Ricardo le llamó», fue nuevamente la respuesta. Cuentan algunos, en los boliches de Entre Ríos, que en las orillas del arroyo Don Gonzalo, en el departamento de La Paz, fue el entrevero más grande entre las tropas regulares del ejército del presidente Sarmiento y las de la rebelión del general Ricardo López Jordán, y comentan que hubo un jinete que emprendió con furia contra los modernos y desconocidos remintones que escupían fuego sin parar. Solo uno que en medio de una carnicería llegó con la lanza en las manos hasta la trinchera porteña. Solo uno que batió a un enemigo ensartándolo a la vieja usanza montonera. Dicen que estaba muerto antes de atropellar, cosido por decenas de balas, pero igual cargó. Algunos sostienen que fue el espíritu de su abuelo charrúa el que lo condujo y lo mantuvo firme sobre el caballo, pero en realidad nadie sabe cómo lo hizo. La derrota fue total. Dicen en los boliches de Entre Ríos que se llamaba Ceferino Sosa, y que era de los Pagos de Uruguay. A esto vale la pena hacer un comentario extra. Bueno. Los rementones a los que se refiere el cuento tienen que ver con el armamento que fue estrenado el 9 de diciembre de 1873 por los generales Gainza y Bedia, que derrotaron a las tropas federales de Ricardo López Jordán en la batalla de Don Gonzalo. Estas armas sorprendieron a los revolucionarios, ya que al ser a repetición no dejaban tiempo para la carga de caballería que antes se hacía entre carga y recarga de los antiguos fusiles, lo que transformó la lucha en una verdadera carnicería y prácticamente fue el fin de una manera de pelear. El presidente Sarmiento
fue quien importó fusiles a repetición Remington, revólveres Colt, cañones Krupp y ametralladoras Gatling desde los Estados Unidos, con el objeto de armar de tal modo las tropas nacionales que terminaran para siempre con el federalismo montonero. Federalismo montonero, qué definición. Bueno, hay una poesía que creo que es de González del Pampa y que yo no la he vuelto a encontrar, y que era muy recitada por Roberto Román, que era El abanderado. No hablaba de un viejo, sino de un joven inexperto que al ver caer, digamos, estaban en retirada, y al ver caer el abanderado, él toma la bandera y se manda como loco a enfrentar al enemigo. A enfrentar al enemigo. Entonces el comandante federal dice: ¿qué hacen acá? Es Entre Ríos la que está allá arriba y nosotros aquí gediendo a muerto. Entonces dan vuelta a la batalla y la ganan. Es una poesía, pero creo que poesía o cuento, lo que no ha dejado de reflejar la historia es el coraje de los entrerrianos y la confianza que se puede tener en ellos, en la mayoría, claro. ¿Cuántos y cuántos dejaron su pellejo, Juan, por esta tierra? ¿Cuántos y cuántos son una suma muy pesada para la deuda que tenemos, quienes tal vez no supimos estar a la altura de las circunstancias? No, acá hay una deuda de la nación con Entre Ríos, Rodo, que empezó tímidamente a ser pagada ante el reclamo de Urribarri ante Cristina Fernández, y que fue un inicio de lo que toda la patria le debe a los entrerrianos. Fíjate vos que casi románticamente el profesor José Bernas, hace una referencia a los 160 años de la batalla de Cepeda, que reunificó por el triunfo de Urquiza la provincia de Buenos Aires en contra del terrible Alsina, ¿no? Después, quién sabe qué camino llevaron al abrazo con Mitre, que fue el abrazo de oso, que terminó en definitiva con una constitución liberal que todavía nos rige, modificada y tratando de ser federalizada, y en homenaje a Arturo Sampaio, al que se traicionó absolutamente, creador de la Constitución o inspirador de la Constitución del 49. Digo una visión romántica, porque dice, con sus 58 años de edad recién cumplidos y cerrando su gestión presidencial, justo José Urquiza podía alejarse satisfecho, ya que 19 días más tarde aquella victoria obtenida en una 3 de octubre anticiparía un nuevo sol que despuntaría con la firma de un pacto que cristalizaría la tan anhelada unidad nacional. Bueno, digo romántica porque ojalá hubiera sido taxativamente así, ¿no? Pero bueno, bien vale el cuento por estas horas para reivindicarnos un poco. Hay muchas interpretaciones de la batalla de Cepeda, pero bueno, no es ni el momento ni la oportunidad para hacerlo. Ni creo que tengamos la sabiduría tampoco para analizarlo. Es solo observación de paisanos de a Juan, gente de Concepción siglo XXI, les agradezco enormemente esta atención, y Dios mediante, el miércoles que viene volveremos a visitarlos. Más contentos. Contentos por el triunfo que no quiero descontar, pero por el que estoy trabajando para el día 27, pero con una responsabilidad enorme, porque el desastre están las boletas que ha hecho esta gente, las boletas del Frente de Todos se están doblando en el partido, se están preparando. Inusual, una campaña inusual. Bueno, hasta el miércoles, Rodo. Hasta el miércoles, si Dios quiere. Bueno, se va Rodo y nos vamos nosotros también, Gastón. Sí, nos vamos, ya está todo. Ya está todo. Viene corriendo atrás. Bueno, nos vamos. ¿Qué miércoles?
Nos volvemos a ver mañana si Dios quiere. Hasta mañana. Estás escuchando Concepción Siglo XXI, donde late la ciudad. Radio Total 90.9.